¿Cómo están, alumnos del nivel D? Tengan ustedes muy buenos días. Vamos a iniciar hoy nuestro tema número 10 y vamos a hablar acerca de la función de nutrición, una de las funciones más importantes del ser vivo. ¿Qué es la nutrición? Bueno, la nutrición es el acto por el cual un ser vivo va a obtener su alimento, va a digerirlo, va a procesarlo para obtener nutrientes. Ahora, dentro del reino de los seres vivos vamos a encontrar dos tipos de nutrición, la autótrofa y la heterótrofa. Ambos son realizadas por organismos, pero ¿cuál es la diferencia? Que mientras uno fabrica su alimento, el otro no lo hace. Vamos a hablar más detalladamente de cada uno de ellos. Hablemos un poco de la nutrición autótrofa. Bueno, justamente las células vegetales van a obtener sus nutrientes por medio de un proceso llamado fotosíntesis, ¿ya? Gracias a esta fotosíntesis, los vegetales pueden transformar, con ayuda de la presencia de la luz del sol, las sustancias inorgánicas que toman del medio ambiente y lo van a convertir en materia orgánica. Ahora, ¿quién es el órgano responsable de realizar este tipo de nutrición? Pues el cloroplasto, que se encuentra dentro de las células vegetales, ¿ya? Y acá podemos ver en la imagen, por ejemplo, a la planta, ¿no? Que son justamente los que elaboran este tipo de nutrición autótrofa, devolviendo oxígeno, absorbiendo dióxido de carbono, en presencia de la luz solar y, lógicamente, del agua y las sales minerales. Ahora, ¿por qué es importante la fotosíntesis? Bueno, justamente gracias a este tipo de nutrición que realizan los vegetales, se inician todas las cadenas alimenticias. Como puedes ver en esta imagen, la base de toda pirámide trófica o cadena alimenticia justamente son los vegetales, porque de ellos dependen los herbívoros, los carnívoros y los carroñeros, ¿ya? Ahora, gracias a la fotosíntesis también se puede oxigenar el medio ambiente, es decir, que si no fuera por el proceso de fotosíntesis no existiría el ciclo del oxígeno. Entonces, este tipo de nutrición que realizan los vegetales permiten la elaboración del ciclo del oxígeno. Como pueden ver acá, el oxígeno es devuelto al medio ambiente, es respirado por los animales, nosotros le devolvemos CO2 y ellos nuevamente nos devuelven el oxígeno. Todo gracias a la nutrición autótrofa. Además también favorecen a la formación de la capa de ozono. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a la función autótrofa se puede formar esta capa protectora de la radiación ultravioleta. Si esta capa no existiera, los rayos de sol ingresarían directamente, lo cual desequilibraría el proceso fotosintético y por lo tanto la presencia de la vida no sería posible. Y por último también, gracias a la nutrición autótrofa realizada por las plantas, se disminuye el efecto invernadero porque consume CO2. En los lugares donde hay bastantes zonas verdes no se siente mucho el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque justamente el CO2 que se forma por este efecto es absorbido por las plantas. Por ejemplo, acá en Lima no existen muchas áreas verdes, pero si tú te vas, por ejemplo, no sé, a la selva, la gran cantidad de plantas verdes que hay ahí hacen que el efecto invernadero sea mínimo, ¿no? Incluso el calor no es tan sofocante como acá, ¿no? Acá se siente bochorno. Y todo eso se da gracias a la fotosíntesis por acción de la nutrición autótrofa. Ahora, la clorofila es un pigmento que le da el color verde a los vegetales y se encarga de captar a la luz del sol, ¿no? Va a coger esa energía de la luz del sol para realizar este proceso fotosintético. Ahora, la fotosíntesis se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. ¿Qué sucede en ambas fases? Bueno, en la fase luminosa se transforma la energía luminosa en energía química. En cambio, en la fase oscura
se forman o se realiza la captación del CO2, ¿no? Lo que nosotros eliminamos en la respiración. Y todo esto es posible también gracias a una molécula llamada ATP. ¿Qué quiere decir? Que este ATP le va a proporcionar energía a la clorofila para que realice la fotosíntesis. Es como si fuera un combustible. ¿Ya? Entonces, el ATP es la principal fuente de energía de la célula. Le brinda energía ¿a quién? A la clorofila. ¿Para qué? Para poder realizar la fotosíntesis, que es parte de la nutrición autótrofa de los vegetales. Conociendo esta primera parte, vamos a ir a la segunda. ¿Qué cosa es la nutrición heterótrofa? Bueno, la nutrición heterótrofa consiste en utilizar los nutrientes que provienen de otros seres vivos. Es, en pocas palabras, la acción de comer. Ahora, esta acción de comer se puede dividir en 4 categorías. Tenemos a los herbívoros, carnívoros, omnívoros, saprófitos y, por qué no decirlo también acá, aumentar un quinto punto, los carroñeros, ¿no? ¿Quiénes son los herbívoros? Bueno, los herbívoros son aquellos que se alimentan exclusivamente de plantas. Toda su alimentación está hecha a base de vegetales, especialmente de hojas. Por eso es que tienen un sistema digestivo mucho más lento, ¿no? En cambio, los carnívoros presentan un sistema digestivo más especializado. ¿Por qué? Porque se alimentan de carne, ¿ya? Ellos tienen la capacidad de cazar a su presa para comerla. Los omnívoros tenemos un sistema digestivo mucho más elaborado. ¿Por qué? Porque no solamente nos alimentamos de vegetales, sino también de carne. Comemos toda clase de alimentos, los cuales nos permite adaptarnos fácilmente a cualquier ambiente. También están los carroñeros. Los carroñeros son aquellos animales que se alimentan exclusivamente de cadáveres, de organismos muertos, fresquitos, ¿no? Recién muertos. Y bueno, los saprófitos van a obtener su alimento a partir de la materia orgánica de otros organismos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un escarabajo pelotero y también en esta categoría estarían los hongos. Entonces, de esta forma, los seres vivos van a obtener sus alimentos, ¿no? Bajo 2 formas, bajo la nutrición autótrofa y la heterótrofa. Bien, chicos, entonces, conociendo todos estos detalles, vamos a pasar a elaborar nuestra sesión número 10, que es, me imagino ya tienes a la mano tu separata. Entonces, vamos a empezar con la sesión 10. Dice lo siguiente: proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento. Bueno, ya lo hemos visto. Se llama nutrición autótrofa, ¿no? Ahí está, la nutrición autótrofa. Luego, los organismos saprófitos, como los hongos, absorben sus alimentos a través de, en este caso sería de células especializadas. Luego mencionamos acá, ¿cómo se llama la molécula donde se almacena la energía que luego podrá ser utilizada por todas las células? Se llama ATP, que significa adenosín trifosfato, ¿no? La molécula que es el combustible de la célula para poder realizar la fotosíntesis. ¿Qué tipo de nutrición presenta el humano? Bueno, sabemos que el humano presenta nutrición heterótrofa. ¿Por qué? Porque necesitamos consumir alimentos. ¿Cómo se llama el producto de desecho que se libera al final de la respiración? Se llama dióxido de carbono, más conocido como CO2, ¿no? Este CO2 es un poco más pequeño. Ahí está. Luego dice, marcar verdadero o falso según corresponda. Vamos a empezar. Algunos animales poseen clorofila, falso.
Los únicos que poseen clorofila son los vegetales. Y hay por ahí algunas excepciones como algunas arqueobacterias. Los cloroplastos son organelas que poseen abundante clorofila. Verdadero. El agua y el dióxido de carbono son importantes para la fotosíntesis. Claro, son dos sustancias fundamentales, ¿no? Porque con el agua permiten la elaboración del dióxido de carbono. Y con el dióxido de carbono se forman los carbohidratos. Justamente gracias a esos carbohidratos, chicos, nosotros podemos obtener todo tipo de alimentación de tipo vegetal, ¿no? Frutas, verduras, entre otros. En la respiración, el dióxido de carbono se convierte en glucosa. Verdadero, ¿no? De ahí provienen nuestros alimentos de origen vegetal. Al ATP también se le llama moneda energética universal. Sí, eso es cierto. Ay, perdón. Luego dice, los hongos presentan nutrición autótrofa. Falso. Ellos presentan nutrición saprófita, ¿no? Descomponen. El ATP almacena energía que será utilizada en la célula. Verdadero, ¿no? Por eso se decía que es el combustible de la célula. Luego dice acá, marca la alternativa correcta. Los organismos que hacen fotosíntesis obtienen energía a partir de la luz del sol. Por eso es que el sol es la principal fuente de energía. No existe la luz del sol, no existe fotosíntesis y así de fácil, chicos, no existiría la vida. Los animales que se alimentan de cadáveres descompuestos se llaman carroñeros, ¿no? Yacalá. Los pequeños orificios de las hojas de las plantas por donde entra el oxígeno se llaman estomas, ¿no? Son unas aberturas que se abren y se cierran constantemente. Las funciones de nutrición son importantes porque le permiten al organismo obtener energía para crecer y conservar la vida. Recuerda que la nutrición, y eso creo que lo vimos antes del mensual, es la función básica de todos los seres vivos. Gracias a la nutrición se van a realizar las otras funciones, ¿ya? Dependiendo del ser vivo. Los animales obtienen energía a partir de los animales, dicen, ¿no? Los alimentos que ingieren, ¿no? ¿Qué pasa si tú no comes? Estás todo desanimado, te faltan fuerzas, te da sueño, no quieres hacer nada. Por eso es que nosotros obtenemos energía a partir de nuestra alimentación. Y acuérdate que gracias, ¿de dónde consigues estos alimentos? Justamente de la fotosíntesis, porque ellos elaboran un componente que se llama carbohidratos o glucosa. Y gracias a esa glucosa, nosotros obtenemos alimentos. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy, ¿no? Hemos aprendido que la función de nutrición no solamente es el acto de comer, sino que también cumplen funciones esenciales dentro de nuestro ecosistema, sobre todo la función autótrofa, que es la base de la vida. Bien, chicos, entonces eso ha sido todo por hoy. Con ustedes me despido. No se olviden de copiar el tema en el cuaderno. Luego me pegas esta separata que acabamos de hacer, la sesión número 9, ya desarrollada, y después me elaboras la práctica. Hay una práctica, lo elaboras y me desarrollas la tarea. Bien, entonces eso ha sido todo por hoy. Con ustedes me despido hasta la próxima sesión. Ya vamos a hacer el repaso para el examen mensual. No, para el examen bimestral. Y chicos, cuídense bastante. Saludos. Nos vemos.